¿Qué tal amigas y qué tal amigos de los 5 continentes en donde hay comunidades de venezolanos? Porque somos 1.500.000 fuera de las fronteras de nuestro país. Lo que quiere decir que usted nos puede sintonizar desde su tablet, su iPhone, su ordenador a través de nuestra web streaming www.elvenezolanotv.es. Estamos transmitiendo desde Madrid, el corazón de la península ibérica, porque por eso nos llamamos elvenezolanotv.es. Tenemos un invitado muy especial, Carlos Arcila. Es un comunicólogo e investigador que se ha abierto camino en la Universidad Española. Ha sido conferencista, ha impartido talleres, prolífico articulista y un académico de línea que hoy nos acompaña para desenmarañar, entre otras cosas, el fenómeno comunicacional que se agenció el chavismo comenzando el siglo XXI y que hoy ha heredado Maduro. Bienvenido, Carlos. Entre otras cosas, por supuesto que vamos a tocar el tema político, pero hay otros temas por allí sobre periodismo transmedia y algunas experiencias que están cambiando el mundo comunicacional y la forma de llevar mensajes a esa población ávida de saber qué es lo que pasa. Pero hay que comenzar por lo primero, que es Venezuela. Un reporte de julio de 2015 de IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, dice lo siguiente: al menos 65 cuentas de Twitter de los poderes públicos promovieron 5 etiquetas durante el mes de mayo de 2015 para impulsar al partido de gobierno, las primarias del PSUV, al presidente Nicolás Maduro y al fallecido expresidente Hugo Chávez. Y luego continúa de la siguiente manera, te digo: decenas de cuentas de organismos oficiales, ministerios, dependencias, empresas y medios estatales tuitean de manera articulada, sistemática, para posicionar etiquetas favorables a la gestión de gobierno, al primer mandatario y al PSUV. Esto, te pregunto, ¿no es un indicador de la fortaleza del gobierno en las redes sociales? Bueno, muchas gracias, Noé, por la invitación y efectivamente es un indicador no solo de la fortaleza, sino del aprendizaje que ha tenido el gobierno frente a todos los nuevos medios. Cuando surgen los nuevos medios en Venezuela, o bueno, cuando hay una proliferación de las redes sociales y todo el mundo empieza a entrar en las redes sociales, fundamentalmente lo hace gente de oposición. El gobierno se da cuenta rápidamente, de manera inteligente, que tiene que estar allí. Con lo cual es normal que haya habido toda esta estrategia comunicacional, claro, no solo en los medios tradicionales, que ya, en los cuales ya había, por supuesto, entrado, sino que también ingresara en los medios sociales, y el principal, en este caso, el ejemplo que das con Twitter, es bastante notorio, digamos, que ha habido una estrategia comunicacional que ha ido invadiendo desde digamos, los canales del la comunicación broadcasting hasta la comunicación ya por redes sociales. ¿Qué es bueno o es malo? Pues mira, es bueno para el gobierno, por supuesto. ¿Que está bien hecho o mal hecho? Pues está bien hecho en el sentido de que está bien articulado, es una estrategia comunicacional bien armada, pero obviamente se da desde cuentas públicas, ¿no? Entonces ahí es donde viene siempre el dilema y donde viene siempre la preocupación, ¿no? Hasta qué punto realmente las cuentas o los perfiles o los canales de digamos, de los organismos del Estado, que son públicos, que se pagan, digamos, con dinero de todos los venezolanos, pueden ser usados para, en este caso, hacer campaña política, ¿no? Ahí es donde viene el problema, claro. ¿No? El uso es, vamos, ellos entienden claramente, tienen sus objetivos, y están utilizando cuentas que tienen marca gubernamental, es decir, que tienen marca del Estado pagada por todos los venezolanos para hacer campaña política. Eso no es nuevo, eso se ha visto en la televisión, se ha visto en la radio, se ha visto en todas partes, con lo cual es parte de la misma estrategia que han venido desarrollando desde el gobierno en los últimos años. Solo que esta vez utilizan el aparato telemático, obviamente. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué está haciendo bien el gobierno que los otros grupos plurales no cónsonos con la línea oficialista no están haciendo? Bueno, el gobierno lo que está haciendo bien es tener una estrategia articulada, es decir, el gobierno se pone de acuerdo, claro, de una manera muy vertical, ¿no? Desde muy arriba dice, bueno, todos los ministerios y todas las dependencias gubernamentales tienen esta línea y tienen que seguirla. Si trabajas allí, pues no tienes otra opción. La oposición tiene características propias y una de sus características es la heterogeneidad, o sea, a diferencia del gobierno que tiene un pensamiento muy unido o aparentemente muy unido, porque claro, si no estás en la línea, pues estás fuera del partido, eres traidor. Pero en la oposición, digamos, está la derecha tradicional, está un buen sector de la izquierda, hasta el centro, es decir, a gente con diferentes motivaciones políticas, gente con diferentes capacidades tecnológicas, con lo cual en la oposición es muy difícil que haya nada articulado, por lo menos de base.
Lo que sí pudiera haber, y ahí pudiera mejorar en ese caso el sector, llamamos el sector de la oposición de Venezuela, es desde el punto de vista de la política, digamos, quienes están en la política haciendo oposición, podrían tener también una estrategia comunicacional bastante más coherente, ¿no? Más articulada. Pero es que eso pasa por una estrategia política articulada, bueno, caemos en política, pero obviamente esa estrategia ya sabemos que ha sido difícil de conseguir, ¿no? Por diferentes motivos en el pasado reciente y digamos en los últimos 2 o 3 años se ha notado también pues, que hay fracciones con diferentes maneras de pensar, con diferentes ideales políticos, y eso hace que no haya estrategias cohesionadas ni políticas y por supuesto tampoco comunicacionales. Al no haber una estrategia política articulada, por supuesto tampoco puede haber una estrategia comunicacional articulada. Están de la mano una de las dos, o sea, porque ¿qué vas a comunicar? Vamos, ¿qué idea política vas a comunicar? ¿Qué idea política o qué conjunto de ideas o de planteamientos políticos vas a comunicar a la población si no lo tienes claro? Entonces, lo que finalmente hay una comunicación divergente, una comunicación de varios, que es muy rica, por supuesto, y que realmente es lo que se desea en toda sociedad, que la política sea así, ¿no? Digamos, no está mal. El problema es que eso perjudica a la oposición en términos políticos frente al rival llamado gobierno, ¿no? Pero en términos políticos, netamente dichos, es bastante sano que eso suceda, ¿no? Que no haya una única voz. En la oposición hay muchísimas voces, no se han logrado poner de acuerdo nunca, y digamos, lo que les ha costado no llegar seguramente al gobierno, o no controlar gran parte de los poderes o centrales o regionales, pero las diferentes voces son el producto de un grupo disperso muchas veces, pero también de un grupo bastante rico donde, como decía anteriormente, se han congregado personas de muy distinta naturaleza, ¿no? Desde gente de la izquierda tradicional venezolana, no de la centroizquierda, sino me refiero a la izquierda, claro, hasta gente de la centroderecha y de la derecha un poco más radical. Entonces, eso hace que la gente piense distinto y por lo tanto comunique distinto, ¿no? La única vez, digamos, en Venezuela que ha habido una estrategia muy comunicacional, muy centrada, porque estuvo además muy de la mano de la política, fue hace ya varios años, tú seguramente estabas en Venezuela todavía, cuando la llamada Coordinadora Democrática, claro. digamos, fue el momento de mayor cohesión comunicacional, donde había una línea mucho más fuerte, tal, porque también había un acuerdo político mucho más fuerte. Pero luego de eso ha habido intentos, pero esos intentos han sido fallidos. No obstante, eso no quiere decir que los esfuerzos desde la comunicación, en este caso, que es de lo que puedo hablar, para formar una mejor política, para formar una mayor conciencia ciudadana, eso no quiere decir que esos esfuerzos sean en vano, ¿no? Yo creo que estos esfuerzos disgregados, estos mensajes que cada vez además han sido muy callados, claro, por el brazo duro del Estado, esos esfuerzos finalmente se ven, ¿no? Porque la gente ya no tendrá globovisión como lo tenía antes para ver una versión de la realidad, pero hay muchos otros canales, ¿no? Y la gente hoy se mete por YouTube a ver los videos de la gente en las colas, ve en Facebook lo que la gente comparte, mira en Twitter las fotos o en Instagram las fotos de los problemas que aquejan a los ciudadanos. Y eso es otra forma de ver. ¿Tú crees que entonces el ciudadano venezolano, infociudadano, lo llaman algunos también, está bien informado? Bueno, bien informado no está, eso con seguridad, pero totalmente desinformado tampoco, es decir, no está totalmente desamparado, afortunadamente, y eso se debe fundamentalmente a estos canales que se han ido que se han ido abriendo paso porque el Estado ha cerrado los grandes, digamos, ha controlado de diferentes maneras, y de eso puedes hablar tú mismo mucho mejor que yo, cómo se ha cerrado esos grandes medios llamados del broadcasting, ¿no? Claro. Las grandes televisoras, se ha comprado, se ha cerrado, se ha quitado licencia, en fin. Pero hay otros canales que es mucho más difícil de controlar. Ha habido intentos, por supuesto, de todo tipo, pero eso no ha sucedido. Claro. Afortunadamente, a pesar de las dificultades de acceso a Internet que han existido, se ha mantenido una política del Estado, del gobierno, más o menos coherente en mantener algunos servicios básicos de Internet, ¿no? Entonces el servicio, aunque funcione mal, digamos, porque no vamos a decir que funciona perfectamente, pero aunque funcione regular o mal,
sí que hay una penetración más o menos de Internet en las casas y también de Internet móvil, ¿no? Lo cual permite o ha permitido que la gente se siga comunicando y siga transmitiendo. En este caso ahora son sus problemas, porque ya la política en Venezuela se ha vuelto la política de los problemas, ¿no? Ya no hay política de ideología en este momento, o sea, porque a la gente ya le importa poco la ideología. A la gente ahora mismo, sea el chavista o el no chavista, le interesa solucionar sus problemas. Y esa comunicación, la comunicación a propósito de esos grandes problemas alrededor de la política, se da precisamente en los medios sociales o en los canales a través de la telefonía móvil, etcétera. La oposición ha venido transitando la vía de crecimiento electoral desde 2006, exitosamente. De tener 1/3 de los votos pasó a tener un 50% de los votos. ¿Tú crees en las elecciones? Siempre quiero creer, vamos, es que todos los que nos consideramos demócratas, pues creemos en las elecciones, pero soy mucho más escéptico por muchas cosas, ¿no? Uno, creo en las elecciones porque es la vía en que la gente se puede expresar. Claro. Luego también estoy convencido de que ha habido problemas con el sistema electoral venezolano. Los problemas, no, creo yo, y es mi opinión, no han sido tan graves como para falsar o falsear alguno de los resultados, como gran parte de la oposición ha denunciado. Yo sí creo que en la mayoría de los casos ha habido victoria del gobierno por voto popular. Y decir lo contrario me parecería pues no hacer caso de las encuestas internacionales independientes, etc. Pero sí sé que ha habido una traba, digamos, todo tipo de trabas electorales desde el mismo Consejo Nacional Electoral, y sobre todo ha habido una inteligencia muy grande del Estado, ¿no? En época electoral se generan determinados programas que son causa-efecto, ¿no? Tú los generas y vas a obtener un poco más de votos. Ha habido presión directa del Estado para que la gente vote por ellos, etc. Entonces creo en que se debe seguir intentando esa vía. También creo que no es la única vía, en el sentido de que la democracia no son solo elecciones. Hay gente que piensa que con ganar las elecciones ya está hecho. El chavismo o el neochavismo puede ganar las elecciones y los problemas están allí, pero si la oposición gana las elecciones, los problemas van a seguir allí, ¿no? Claro. Hay un problema de cultura democrática mucho más profundo en Venezuela, problemas de corrupción de fondo que ya estaba antes del chavismo, que ahora se ha obviamente acrecentado y multiplicado. Pero el problema de las elecciones es, bueno, sí, vamos a ganar las elecciones, pero ¿y después cuál es el proyecto de país? Y sobre todo, ¿qué entendemos por democracia, ¿no? Porque terminamos pensando que la democracia pasa por elecciones. Sí, pasa por elecciones, pero no es lo único. Hay que ir pensando, tanto el chavismo como el no chavismo, la oposición, tiene que pensar todos esos elementos que necesita el país para hacer una democracia verdadera algún día, porque hoy día no lo es, vamos. ¿Cuándo perdió la cultura democrática el venezolano? Pues yo no sé, porque no hay un momento de ganarla o perderla, ¿no? Se fue construyendo, el chavismo criticó mucho el pacto de Punto Fijo, pero el pacto de Punto Fijo fue la mejor muestra de pacto democrático que hay puede haber un Estado, ¿no? O sea, que no es solo vamos ahora a elecciones, sino bueno, vamos a elecciones con un plan de país. Van a haber partidos, van a haber tal, y la gente se puso de acuerdo, como sucedió en España cuando la transición, ¿no? La gente se puso de acuerdo, va a haber partidos, van a estar unos, van a estar los otros, pero hay un acuerdo de país para salir adelante. Y en ese momento hubo un intento democrático muy, muy importante. Los valores democráticos se fueron perdiendo en la medida que esa recién instaurada nueva democracia pues se fue deteriorando pues con la corrupción, y bueno, básicamente parece mentira, pero yo creo que el petróleo nos ha hecho mucho daño, ¿no? La gente habla del petróleo como algo muy bueno, pero el rentismo, toda la renta frente al petróleo y todo lo que digamos, toda esa bonanza de los años 70 en Venezuela, finalmente lo que provocaron fue que la gente dejara de participar en la empresa privada, dejara de tal, y empezar a pensar que el Estado le daba todo, ¿no? Y eso ya no es democracia, eso ya es clientelismo. Es curioso porque coincides en ese sentido con Tulio Hernández, sociólogo y es directivo del diario El Nacional en Venezuela.
Él estuvo aquí también con nosotros y advertí algo parecido a lo que tú nos estás diciendo ahora. La crisis de Venezuela, esa falta de cultura democrática, no es producto de hace 16 años, no la genera el chavismo. Es que cuando gana el chavismo ya nosotros teníamos problemas con la ausencia de valores democráticos y esa cantidad de vicios que tú acabas de mencionar. El solo hecho de votar por un golpista, que yo no lo hice, digamos, yo sé que hay gente con todo tal que en su momento y después ha cambiado de opinión y tal, pero el solo hecho de votar por una persona, en este caso por Hugo Chávez, que había llegado por el poder con las armas y tal, o sea, es que ya te muestra digamos, unos problemas en los valores democráticos, porque yo no quería como presidente, aunque estaba descontento con lo anterior, Claro. yo no quería como presidente a alguien que había, digamos, que había roto todo el proceso democrático, por malo que fuera, por las armas, ¿no? Entonces ahí ya te puedes dar cuenta que los valores democráticos se estaban tambaleando en los años 80, vamos, que ahí la gente ya no sabía en qué creer porque no sabía muy bien lo que era democracia. ¿Crees en un pacto de transición a la manera española? No sé si, yo creo que hay que lamentablemente todavía tenemos que tocar más fondo para que el sector del chavismo entienda que se necesita ese pacto, porque ahora los venezolanos están sufriendo mucho, digo están porque son los que están dentro, los que estamos fuera estamos, digamos, más cómodos. Yo llevo muchos años fuera de Venezuela y no sufro el día a día de lo que sucede allí. Pero yo creo que esto va a ser todavía peor, digamos, la crisis económica que atraviesa el país, la crisis de inseguridad se va a acrecentar y es probable que toquemos a un fondo mucho más bajo, aunque la gente no crea, ¿no? La gente dice, es que peor no podemos estar. Bueno, es que llevamos años diciendo que peor no podemos estar y todos los años estamos mucho peor. En la medida que haya ese shock, que es un poco lo que ha sucedido no solo en España, sino en muchísimos países, donde la gente se ha visto ya en el límite y ha dicho, bueno, ya esto yo no quiero claro. Dictadura, o yo no quiero pasar hambre, o yo no quiero inseguridad. Cuando la gente, parte de la población vea eso, es probable que sí se pueda producir un pacto. Hoy día, tal cual, esa transición... puede haber un acuerdo dentro de la oposición, pero no veo todavía muy claro. No es que no se deba conseguir o no se deba buscar, pero hoy día, tal como están las cosas, todavía falta camino por recorrer. Ojalá no sea tocar ese fondo, ojalá sea más el camino del diálogo, ojalá sea más, digamos, otra serie de estrategias. Pero yo veo todavía que le falta al sector del chavismo un poco... digamos, un poco de comprensión sobre lo que está sucediendo, porque ha habido mucho engaño desde la comunicación misma, que el gobierno aprendió a manejar, para vender a la gente que el problema no era el gobierno, no era el Estado, claro, sino que era la guerra económica, en fin, más adelante dirán que son los marcianos, o que son, digamos, siempre ha habido alguien externo, el imperio o tal, y parte del chavismo no lo ha entendido. ¿Ha triunfado entonces la hegemonía comunicacional del partido de gobierno en Venezuela? Desde cierto punto de vista sí ha triunfado, digamos, no así, la hegemonía no desde el punto de vista del concepto tradicional, porque yo creo que no es tan radical, claro, pero como lo que entendemos hoy día, el concepto más moderno de hegemonía comunicacional, sí ha triunfado. Es decir, el gobierno se lo propuso, el gobierno tuvo en su momento unos estrategas muy inteligentes que dijeron, parte del problema del gobierno es que no tiene control de los medios, vamos a hacernos con el control de los medios. Y lo lograron, es decir, lograron hegemonía en la televisión, hegemonía en la radio, por supuesto en todos los llamados, mal llamados medios comunitarios, cada vez más en la prensa, aunque la prensa se ha resistido un poco, pero es un medio con menos impacto. Entonces, cuando la gente ve hoy que los medios tradicionales no... digamos, no es que no sean balanceados, sino es que no encuentras diferentes caras de la moneda, pues es porque hay una hegemonía del gobierno y en ese sentido ha triunfado. En ese sentido es un éxito comunicacional del gobierno, ¿no? Poder controlar, que era lo que ellos querían, es un fracaso para la democracia, un fracaso para los ciudadanos, es un fracaso para el sector chavista, que se quiere sentir informado porque todos sufren con esto, pero es un éxito para el gobierno. Luis Carlos Díaz, que tú conocerás seguramente, activista, hace periodismo de paz y también experto como tú en materia comunicacional, Big Data y nuevas tecnologías o tecnologías pues, telemáticas para el desarrollo de nuevos mecanismos de consumo de la información. Decía que a raíz de esto que tú estás diciendo,
ese triunfo de la hegemonía comunicacional lo que ha provocado es un ciudadano no solamente menos informado, sino que no quiere informarse. Ya ha visto como que la necesidad de información no es necesaria. Y entonces lo que ha generado es un ciudadano atomizado, es decir, muy propio de los regímenes totalitarios a los que nos acostumbra la historia del siglo XX. ¿Tú crees que esto está sucediendo en Venezuela? ¿O es contradictorio pensar en que sí, que por un lado la gente necesita informarse y estar conectado, pero por el otro el ciudadano que vemos, un ciudadano atomizado, que ya no ve en el horizonte inmediato esa necesidad de estar emparentada con el otro, con el semejante? Totalmente. Lo único es que esa desafección ciudadana hacia la política, hacia parte de lo público, hacia la discusión tal, no se está dando solo, digamos, no solo en Venezuela, ni solo en los países con gobiernos al estilo venezolano, sino que se está dando en muchas partes. Digamos, nosotros lo estamos estudiando ahora en Europa, por ejemplo, es parte de lo que estamos estudiando, y las democracias europeas, cuando se estudia el interés de los ciudadanos, la apatía que pueden mostrar hacia la política, pues es bastante amplia, ¿no? Entonces, es un fenómeno más bien global. Lo que pasa es que hay factores que en determinado caso digamos, incrementan esa desafección. En el caso de Europa, digamos, por otro tipo de cuestiones, más personales, más ideológicas, más, en fin, más circunstanciales, pero en el caso de Venezuela es por dos factores. Por un lado, por la falta de medios, porque bueno, si ya no tienes medios, pues la gente no tiene tantas fuerzas como quisiera para poder hacerse una opinión totalmente balanceada. Pero por otro, y yo creo que eso es lo más importante, es que esa desafección de la política, y una desafección de la política y una desafección de casi todo, lo que está en lo que ya Marx llamaba la supraestructura, ¿no? En la parte ideológica, esa desafección viene por los problemas cotidianos. Es decir, yo he intentado seguir trabajando con gente en la Universidad venezolana, pero es que, claro, es que cómo pueden producir un artículo científico, o cómo pueden, si es que no tienen papel higiénico y se pasan el día en una cola. Entonces, claro, cuando pasas el día en la cola del supermercado, o pasas el día para echar gasolina, pues esta discusión sobre la política y tal, pues sí te da mucha rabia, pero pasa a un segundo plano porque la gente está pendiente del día a día, de lo más básico, ¿no? Si miramos la pirámide de necesidad de Maslow, pues vamos a lo primero, ¿no? A lo más básico, y lo demás para después. Carlos, estamos en la última parte de la entrevista. Vamos a pisar, estábamos en Venezuela, estábamos en América de alguna manera, vamos ahora a aterrizar en Europa. Vamos a hablar de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, una ley española cuyo anteproyecto se presentó el 29 de noviembre del 2013, basándose en la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992. Esta ley entró en vigor el 1 de julio de 2015, hace poco, y entre sus sanciones se encuentran las que se producirán al manifestarse junto al Congreso y al Senado. Por ejemplo, fotografiar o grabar a policías, parar un desahucio o un embargo, como se dice en Venezuela, o el maltrato a los animales. Esto último está muy bien, pero resulta que la gente cuando va a parar un desahucio, porque no está de acuerdo con que a la gente se le quite la casa por problemas con los bancos, este tipo de cosas hipotecarias, está de alguna manera ejerciendo su libertad a protestar y a oponerse a una medida de gobierno. Esta es la ley denominada Ley Mordaza. En España, ¿estás de acuerdo con ese nombre? Bueno, estoy de acuerdo parcialmente en el sentido de que sí, efectivamente representa un retroceso para algunas de las libertades que hay en España. La historia de España es totalmente distinta, obviamente, a la venezolana. Aquí se vivió un régimen totalmente mordaza, un régimen dictatorial, con lo cual obviamente no podemos comparar lo que es esa ley con lo que fue durante la dictadura. Claro. Pero sí, obviamente, es un retroceso en libertades. Lo que pasa es que es un retroceso que se ha ido viviendo en gran parte de Occidente. Y que es un efecto dominó. Es decir, esto ya, digamos, miras en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, gran parte de las cosas que recoge esta ley pues, son muy parecidas, que no le puedes tomar foto tal, que no puedes manifestarte tal. Porque ha habido, digamos, con la excusa del terrorismo, con diferentes excusas, en Occidente está habiendo un recorte de libertades, que es muy obvio, vamos, que no, y no solo España. España es uno de los, pero en Italia exactamente lo mismo, en Francia de alguna manera también.
incluso se ha legislado digamos, se ha dado legalidad al espionaje masivo. Claro, que es uno de los problemas, claro. Entonces ha habido recortes de libertades, que son buenos o que son malos, pues desde mi punto de vista son malos, porque como tú dices, pues hay cosas que sí, el maltrato animal y tal, pero el resto repercuten sobre la democracia y sobre cómo un ciudadano puede actuar en democracia. Entonces, ¿qué están haciendo los estados? Pues están poniendo límites. Esos límites difícilmente se puedan, por ahora, tal como está el panorama mundial, apoyados también por la defensa que está ejerciendo Estados Unidos y promoviendo Estados Unidos ante el terrorismo internacional, es muy difícil que eso lo cambien. Es decir, el mundo occidental está en un estado de alerta donde la única manera es el recorte de libertad. Es como cuando hay un toque de queda. Entonces eso quiere decir que la democracia va a desaparecer. No va a desaparecer, pero en este momento está siendo recortada. Hay derechos democráticos fundamentales que están siendo recortados en todo Occidente y que la gente no se está dando cuenta. Hay gente que reclama y tal, pero la gente se va a ir acostumbrando poco a poco. Lo importante de esto es no olvidar los valores democráticos que hemos aprendido en Occidente. Es decir, que esto está bien, ¿sí? Porque yo no puedo, no puedo decir, digamos, porque hay un problema que realmente es más circunstancial, es más de un movimiento terrorista, porque hay un problema terrorista, yo voy a decir que esto está bien. Esto obviamente tiene que permanecer en la conciencia ciudadana como resistencia. Es decir, me parece bien que en España haya, y por eso digo, estoy parcialmente de acuerdo, porque sí, efectivamente una ley mordaza, hay un retroceso fundamental, pero lo que quiero decir es que ese retroceso tiene una explicación y que no es una explicación nacional. Es decir, obviamente lo está ejecutando la derecha en España, lo está ejecutando el PP y bueno, le viene perfectamente porque va más con una ideología mucho más dura de controlar, etcétera, diferente a la que podía tener el partido de centroizquierdas. ¿Tú crees que Podemos, de llegar al poder, controle aún mucho más que el mismo Partido Popular? Pues yo futurólogo no soy, es decir, yo predecir el futuro no puedo, eso está clarísimo, pero marcada por mi experiencia, por los discursos que he escuchado de Podemos y los discursos que obviamente me llevan a la experiencia venezolana, pues yo no veo a Podemos un partido muy democrático, la verdad. O sea, veo el movimiento que está alrededor de él bastante más democrático. Por ejemplo, todo lo de Ahora en Común, todo como, digamos, como ganó la alcaldesa aquí en Madrid, o como ganó la alcaldesa en Barcelona, con agrupaciones que son tradicionalmente supremamente democráticas, como ECU, etc. Pero la figura, digamos, donde se maneja el discurso de Podemos, me lleva tanto al discurso venezolano que me da miedo, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con esta última idea tuya, ¿no? Carlos Arcila, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, investigador y comunicólogo también, experto en diversas materias muy Universidad Rey Juan Carlos. Universidad Rey Juan Carlos, perdón, siempre las confundo, es un problema mío. Pero bueno, nos queremos despedir, seguramente te tendremos por acá nuevamente porque hay otras cosas que se quedaron en la agenda, cómo se está practicando el periodismo y sobre todo en Venezuela, cómo hace la gente periodismo. Y fíjate que estoy hablando de la gente, no de los periodistas, no solamente con el surgimiento de las nuevas tecnologías, sino con la emergencia informacional en Venezuela. Nosotros regresamos.